Muchas bendiciones nuevamente para todos. Estamos ya en el tema 6 de esta interesante serie. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El versículo para hoy lo hemos sacado del libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Con estos versículos me gustaría tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en el cielo, como siempre lo hacemos, te damos gracias porque tu misericordia se manifiesta cada día en favor nuestro. Ahora simplemente suplicamos de corazón que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, que quiere y tiene el fin de fortalecernos para poder avanzar camino a la redención. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, no sé cómo estamos hasta este momento. La serie ha ido avanzando ya en el tema 6. En el último tema vimos la acusación que fue hecha en contra de José por la esposa de Potifar. José ya está en la cárcel, pero como decíamos en el tema anterior, Potifar no creyó que José había intentado deshonrar a su esposa. Usted preguntará, ¿y cómo sabemos eso? El panadero y el copero, que eran oficiales del rey, delinquieron contra él, oficiales del faraón, delinquieron contra él y él los mandó a prisión. Recuerden que Potifar era también un oficial de faraón, pero era capitán de la guardia, según el versículo 1 del capítulo 39. Pero aquí en el capítulo 40, cuando estos oficiales, el panadero y el copero, fueron puestos en la cárcel, dice Génesis 40, versículo 3 y versículo 4, y los puso en prisión, en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia, ¿y quién era el capitán de la guardia? Hemos dicho que Potifar era el capitán de la guardia según Génesis 39, el verso 1. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es posible que el capitán de la guardia, que era Potifar, lleva a los oficiales, al copero y al panadero, y se los entrega a José para que José esté pendiente de ellos? Es porque Potifar no creyó que José hubiese sido capaz de hacer ese horrendo crimen, porque su carácter era totalmente diferente, había brillado, había su influencia afectado a Potifar a tal punto que él miró en José a alguien totalmente diferente. Pero José en la cárcel también brilló con luz propia. Al principio no fue fácil estar acusado siendo inocente, pero la forma en que él supo canalizar de manera correcta lo difícil que le venía sucediendo era tratando de aliviar a otros. Un día el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno, y noten la actitud que tiene José en el versículo 6
de Génesis 40. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? O sea, José estaba preocupado porque un día el copero y el panadero amanecieron tristes. Cuando uno pasa por crisis duras en su vida, tiene la capacidad de ayudar y bendecir a otros, la capacidad de animar, de fortalecer, porque su experiencia, esa capacidad de resiliencia dada por Dios, le da hasta cierto punto la autoridad de poder aconsejar y animar a otros y a decirles que se puede salir de una angustia por muy dura que sea. Y José, al experimentar a cada momento esas circunstancias difíciles, lo fueron capacitando para poder ser una bendición para otros. Y en este momento el copero y el panadero estaban tristes, y él empezó a animarles. Les pidió que le contaran el sueño. Les pregunta la razón, ellos le dicen: hemos tenido un sueño, y él les dice en el versículo 8: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Él empieza ahora a poner a Dios en el lugar que debe estar siempre, que es Dios el que interpreta los sueños. El copero le cuenta el sueño y José se lo interpreta. Y en la interpretación José le dice que al cabo de 3 días Faraón lo iba a restituir a su cargo de copero. Y es interesante porque ahora José le interpreta a este copero que después de 3 días el faraón lo va a restituir. Y en el verso 14 y 15 de Génesis 40 hay la siguiente declaración que me gustaría leérselas para que ustedes vean lo que dice. José le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Y esa parte, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel, las versiones modernas, como la Dios habla hoy, dice: y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Ahora José aquí no se está quejando, pero pone de manifiesto que es un ser humano y que al ser tratado de manera injusta, pide que intercedan por él al copero, que le está ayudando en su interpretación del sueño y que le está diciendo que al cabo de 3 días Faraón lo va a restituir. Hermanos, ¿qué es o qué significa ser acusado de un crimen que tú no has cometido? José es digno de admirar, digno de ponerlo de ejemplo, a pesar del sufrimiento que estaba experimentando. El copero lo escucha, y el panadero, al mirar que le interpretó el sueño, también le cuenta el suyo, y José se lo interpreta también, pero le dice que al cabo de 3 días Faraón le iba a colgar, lo iba a matar. Al tercer día, que era día del cumpleaños de Faraón, sucedió algo. Faraón hizo una fiesta a todos sus oficiales e hizo traer al copero y el panadero. Y dice el verso 21 y el verso 22: e hizo volver
a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Se cumplieron las interpretaciones de José, así como él lo había dicho. Pero José le había pedido algo al copero, le había pedido un favor. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y le dijo, te ruego que uses conmigo de misericordia. Pero saben, los seres humanos no somos capaces muchas veces de dar misericordia. Pero Dios es el único que nunca falla. Porque dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Olvidó a su amigo que le había interpretado el sueño. Hermanos, eso rompe el corazón. La esperanza se le había encendido a José en su corazón, pero fue desvaneciéndose poco a poco, en la medida en que pasaba el tiempo y el copero no se manifestaba. Y después de toda esa tribulación, se agregó el amargo aguijón de la ingratitud. Pero saben, mis queridos amigos, ¿cuánto tiempo pasó después de que el copero salió para que él haga mención a Faraón de José? Termino en este tema con el versículo 1 del capítulo 41. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años. 2 años hasta que Faraón soñó. Lo vamos a dejar aquí en esta hora. Necesitamos urgentemente pedirle al Señor que nos ayude a tener la capacidad de manejarnos de la manera correcta, gracias al poder que Él nos da en las aflicciones. Necesitamos pedirle que sea Él el que vaya delante de nosotros y el que tome el control para poder ser fortalecidos por el Señor y salir victoriosos como salió José. Gracias a Dios por las pruebas y gracias a Dios por su fortaleza. Que el Señor le bendiga y recuerde, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te bendiga y no se pierda el próximo tema. Mil bendiciones. Amén.